Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Muy bien, ¿cómo estás? Muy bien, fenomenal. Muchas gracias por estar aquí nuevamente. Y hoy podríamos grabar respecto a números con los que puedes contar. Sí. La verdad es que lo de los números es bastante raro. Porque fíjate, por ejemplo, el concepto cero es Sí. un invento que relativamente es de hace pocos años. Bueno, Sí. pocos años, Relativamente. entendámonos, Sí. ¿no? Según la historia, ¿no? Pero sí que es relativamente moderno. Porque fíjate, ni los babilonios, ni los chinos, ni la civilización egipcia, que era tan desarrollada y utilizaba tanto las matemáticas y la arquitectura, Sí. ni siquiera las civilizaciones mediterráneas como los griegos, que eran tan avanzados en filosofía y en arte y en escultura, Sí. y los romanos, no digamos, ¿no? Que somos hijos todos de la civilización romana, pues no utilizaban un sistema de numeración, el cero como sistema. Sí, o sea, el concepto del cero no se usa. Es existía. curioso. O sea, sí, el Qué cero cosa, ¿no? viene por lo menos en Europa, Sí. Oriente Medio y Asia, lo trajeron los musulmanes, los árabes. Sí. Y también conozco otro caso en el que sí conocían el cero, y fue en Mesoamérica. Los mayas, por ejemplo, ya habían descubierto el cero, y tú dices, bueno, pero ¿qué más da, no? Si se abre el concepto del cero. Sí. Pero eso es lo que les hizo ser grandes astrónomos y poder hacer calendarios muy precisos. Entonces, claro, para todo lo que es la supervivencia, la agricultura, saber cuándo arar, cuándo recolectar, cuándo plantar, pues fundamental, ¿no? Es un concepto. Porque también saber cuándo ellos se orientaban mucho por los aspectos atmosféricos. Sí, claro, total. El sol, la luna. Claro. Dependían de eso totalmente, vamos. Y en cierta manera también dependemos hoy en día del clima. Sí. Pero claro, allí todavía más, porque era la diferencia entre vivir y morir, ¿no? Sí, claro. Y luego una cosa bastante interesante que tienen los números es, claro, tú puedes ir contando los números hasta infinito, desde el 0 a 1 tal, hasta más infinito, hasta menos infinito. Sí. Pero ¿alguna vez lo has pensado bien este concepto, que es que entre el 0 y el 1 también hay infinitos números? Porque tú puedes decir decimales, puedes hacer 0,01. Bueno, pero es que luego puedes tener un número más pequeño, el 0,001, Sí. o el número 0,000001. Entonces tú puedes tener infinitos números. O sea, es una paradoja impresionante esto, que lo utilizamos hoy en día para hacer absolutamente todo, y cómo está este concepto de infinito, que claro, no podemos ni pensar en ello porque se te rompería la cabeza, ¿no? Pero es un concepto bastante interesante. Y luego que también utilizamos los números en diferentes sociedades, como por ejemplo en la cabalística, que es fundamental. Todos los números, las letras corresponden a un número, y entonces, por ejemplo, a mí una cosa que me llamó mucho la atención fue en el Talmud, en el libro que la versión oral que cuentan los hebreos, pues hablan sobre Dios, ¿no? Todo eso, el concepto de Dios, preceptos y tal, una tradición oral que luego se escribió. Y entonces, claro, empieza con la palabra Dios, ¿no? Entonces la D, en hebreo es diferente, pero la D tiene un valor numérico. Entonces hay muchísima gente que ha escrito un montón de libros solamente basados en esta letra y en este valor numérico. Entonces, es algo bastante curioso, porque que Dios tiene, me parece que en los hebreos tiene 72 nombres diferentes para llamar a Dios. Entonces cada uno pues tiene un valor numérico y tal. Entonces, dependiendo de lo que dices o lo que haces, pues te acerca o te aleja más de Dios. Es una cosa que es bastante llamativa. De todas maneras, fíjate que uno de los orígenes, aparte de esto que has dicho tú, es muy interesante, sobre los hebreos, pero ya desde Mesopotamia, desde la sociedad babilónica, fueron los que crearon realmente el sistema sexagesimal. Es decir, que
así como nosotros utilizamos el sistema decimal basado en el número 10, ellos ya inventaron el sistema basado en el número 60. Sí. Tenemos otra curiosidad de los babilónicos, es que los números negativos eran porque eran deudas que tú comerciaban y tal y cual, y entonces inventaron como cosas negativas el número negativo como una deuda de una persona a otra, ¿no? Pues otra cosa que dices de los babilónicos que me está acordando ahora bastante curiosa es que nosotros, de manera para contar, utilizamos los dedos, ¿no? Entonces tenemos 10 dedos y podemos contar del 1 al 10. Sí, sí. Pues los babilónicos contaban de una manera bastante diferente, y es que claro, tú en un dedo tienes 3 nudillos, ¿verdad? Entonces ellos podían contar pues de cada dedo hasta 3 veces, o sea, podían contar fácilmente hasta 30, o sea, usando los mismos dedos. Entonces claro, era una manera bastante curiosa para poder calcular todo, ¿no? Bien, pues vamos a seguir ya con los números. Dice: Alex, un loro gris africano, puede contar hasta 6. Esto me estoy acordando ahora de un caballo que decían que sabía multiplicar. Entonces le decían, bueno, pero ¿cuánto es 2 por 2, no? Entonces el caballo con la pata movía la pata y hacía un ruido, entonces decía cuánto era. Entonces decía 1, 2, 3, 4, y la gente se quedaba alucinada. Entonces decía, bueno, ¿cuánto es 1 más 1? Entonces el caballo pues otra vez hacía el ruido del número, ¿no? Lo decía correctamente. Entonces se dieron cuenta que no es que el caballo supiera exactamente multiplicar, sino que el caballo veía la reacción de los humanos, sí, al ver que decía el número correcto. Entonces cuando ya veía que la cara era de sorpresa y alegría, entonces el caballo paraba, y entonces era como la recompensa también, ¿no? Qué bueno. Entonces bueno, era bastante interesante. Mira, dice: a principios del siglo XX un caballo llamado Clever Hans resolvía problemas matemáticos pateando al suelo. Al final resultó que su entrenador le chivaba las respuestas. Bueno, le chivaba las respuestas. Bueno, también. Qué manera de decirlo. Qué bueno. Bueno, era bastante curioso, ¿no? Una pecera lo bastante grande como para albergar 1.000 millones de peces dorados tendría que tener el tamaño de un estadio de fútbol. Sí. Existen en el mundo más de 1.000 millones de coches. Bueno, ahora hemos alcanzado 8.000 millones de personas en el mundo, o sea que hay un coche por cada 8 personas. Sí. Un número primo no es que seas familiar de alguien, sino que así se llama, el número primo, puede dividirse solo por 1 y por sí mismo. Sí, bastante fundamental para las matemáticas y el cálculo. Si contaras a razón de un número por segundo, sin parar, hasta 1.000 millones, tardarías 31 años, 259 días, 1 hora, 46 minutos y 40 segundos. Sí, la verdad es que no es muy práctico. Bueno, yo he visto una persona que se ha grabado a sí misma contando del 1 a 100.000. ¡Qué barbaridad! Sí, la verdad es que bastante curioso. Un billón es 1.000.000 de millones, pero cuidado, en algunos países como Estados Unidos, 1 billón equivale a 1.000 millones. Sí, es así. Cuando se pide a la gente que elija un número del 1 al 20, la mayoría elige 17. Ostras, qué bueno. Qué bueno. Sí, esto es muy bueno. Dependiendo de tu zancada, en 1 kilómetro, das entre 1.100 y 1.650 pasos. Bueno, también hay que decir una cosa, que dependiendo si eres zurdo o diestro, una cosa que yo había escuchado era que si vas caminando por el desierto y quieres ir en línea recta, al cabo de 1 hora no estarás en línea recta, sino que habrás dado prácticamente un círculo dependiendo de qué pierna sea tu dominante. Entonces, si eres, por ejemplo, diestro, irás más a la derecha, o sea, harás un círculo hacia la derecha. Si eres zurdo,
al revés, irás más hacia la izquierda y harás un círculo hacia la izquierda. Entonces, claro, lo ideal sería tener a un zurdo y a un diestro que caminaran juntos, Claro. ¿no? Sí. Y que el zurdo se pusiera a la derecha y el diestro a la izquierda, Claro, ¿no? claro. Bueno, una piscina con 4 millones de litros de agua tendría algo así como 81 metros de longitud, 15 de anchura y 3 de profundidad. Sí, estos datos deben ser por si alguna vez te interesa hacerte una piscina de estas características, ¿no? Pero bueno, en un pellizco de sal hay alrededor unos 1000 granos. En una cucharada, hay unos 100.000, y para llenar una bañera con sal hace falta 1.000 millones de granos. Sí, es que la verdad es que, mira, números, matemáticas son un eje fundamental de todas las culturas. Sí. Y de hecho son tan importantes que la UNESCO hizo el 14 de marzo como Día Internacional de las Matemáticas. Qué bueno. Porque por lo importantes que son en nuestra vida. Sí. Que lo abarcan todo. Bueno, pues muchísimas gracias, chicos. Yo solamente quería apuntar una cosa. Sí. Adelante. Un hecho que me llamó la atención, que esto que ha dicho ahora Milagros, que realmente las matemáticas es una de las bases fundamentales de nuestra existencia. Parece ser que, por ejemplo, hay multitud de cosas. Por ejemplo, una cosa que me llamó la atención es el libro de la Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll. Que poca gente sabe que Lewis Carroll, cuando escribió este libro, era matemático. Entonces en su libro, que después fue una gran película y tal, está lleno de cosas de matemáticas. Qué bueno. Y bueno, no sé, por ejemplo, no sé, en el Charco de Lágrimas, cuando Alicia empieza a contar y tal, o por ejemplo, cuando hay los consejos de una oruga, a la paloma también habla de cosas matemáticas, en fin. Me llamaron mucho la atención, ¿no? Muy bien, muy interesante. Pues muchas gracias, chicos, lo dejamos aquí y seguimos con más cosas interesantes en próximos programas. Muchas gracias a ti. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la Chao. próxima. Si te ha gustado el programa, suscríbete y dale a like. Y no te olvides darle a la campanita para no perderte ningún episodio. Nos vemos en el próximo programa. Chao.